Señal memoria en las regiones. Hace mucho tiempo, incluso antes de los aztecas o de los incas, vivió un pueblo de agricultores, orfebres y sobre todo escultores en los Andes colombianos. Se trataba de la cultura San Agustín, un pueblo que forjó su identidad por el hecho de estar a orillas del río Magdalena, pero también a muy pocos días de camino de la costa pacífica y de la selva amazónica, construyendo el mayor complejo de monumentos megalíticos de la América precolombina, el cual por su valor cultural fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1995. La historia de la exploración arqueológica realmente se inicia en 1913 con Konrad Theodor Preuss, un etnólogo alemán que llega y visita la zona y pues que hace un registro de todas las piezas. Antes de Konrad Theodor Preuss hubo visitantes ilustres que estuvieron en la zona, pero que solamente registraron lo que vieron, no hicieron exploración como tal, técnicamente hablando. Pues estamos hablando de Fray Juan de Santa Gertrudis, estamos hablando de Agustín Codazzi, de general Cuervo Márquez, de Sabio Caldas. Luego, con la creación del Parque Arqueológico en 1936, pues se hace el primer estudio arqueológico contratado por el Estado colombiano. Gregorio Hernández de Alba, José Pérez de Barradas, pues son los primeros investigadores que hacen excavaciones en el Parque Arqueológico de San Agustín. Luego viene Luis Duque Gómez, posteriormente Julio César Cubillos, y de ahí en adelante hay una gran cantidad de investigadores, más de 80 investigadores que han estado trabajando sobre San Agustín. 3000 años es mucho tiempo, pero hace 3000 años en muchas partes del mundo se configuraba buena parte de lo que hoy somos nosotros. Por ejemplo, mientras al otro lado del planeta los fenicios expandían el alfabeto por el Mediterráneo o los hebreos conquistaban Jerusalén, aquí también se estaba influyendo en nuestro presente. Se iniciaba la generalización de la agricultura por todo el norte de Sudamérica. Y en lo que hoy es San Agustín se cultivaba buena parte de lo que sigue siendo la dieta de los colombianos. Aquí en las tierras altas de San Agustín se construyeron una serie de asentamientos rurales dispersos, donde se cultivaba quinoa, aguacate, batata, yuca y poco después maíz y frijol. Parece que se trataba de familias con un muy elevado grado de autosuficiencia, es decir, que su comercio era mínimo, dispersas por toda la región, no vivían en aldeas y habitaban en los mismos lugares donde cultivaban, cazaban y pescaban. Más o menos 200 de estas familias seguían la autoridad de un jefe político y religioso, que al morir era enterrado en condiciones muy parecidas a las del resto de la población, en tumbas de pozo, es decir, en una fosa estrecha y profunda. Esto ha llevado a la arqueología a concluir que el poder en esta sociedad de San Agustín temprana se establecía por motivos más religiosos e ideológicos que por motivos económicos. Una importante transformación, creo yo, en la manera como se percibe el patrimonio arqueológico, digamos, de pensar un poco el patrimonio en términos de monumentalidad. Creo que ha habido un cambio también de mentalidad, ¿no?, para pensar el patrimonio en términos de la relación que la gente establece con ese pasado, la valoración que se le da, y asimismo nuestras estrategias de divulgación tienen que ver con cómo conectar, ¿no?, con el presente, el interés que pueden generar, digamos, estos escenarios, estos espacios que son, pues que son arqueológicos, ¿no?, que tienen una trascendencia histórica, pero que seguramente también tienen mucho de simbólico en el sentido de cómo comprendemos hoy nuestro presente y también nuestro futuro. Entonces, en esa medida le hemos dado, hemos querido dar un vuelco bien grande a las estrategias de divulgación relacionadas con las comunidades, con cómo integrar, digamos, a las diferentes poblaciones a esta reflexión sobre lo que implica el patrimonio arqueológico. Hace 2000 años, las sociedades del macizo colombiano se habían transformado. Ya no solo eran agricultores autosuficientes, sino que algunas comunidades se habían especializado en técnicas como la orfebrería, la cerámica y la escultura.
El liderazgo político también se transformó, pues ahora era ejercido sobre más o menos 600 familias y el poder de los jefes de estas sociedades se había expandido hacia otras zonas de influencia, no solo en lo que hoy es el Parque Arqueológico de San Agustín, sino también en zonas como esta en Islos. Eso quiere decir que ya podemos hablar de una élite claramente definida, similar a las que encontraron los españoles en zonas como la Sierra Nevada de Santa Marta o el altiplano cundiboyacense varios siglos después. Y la diferenciación de esta élite respecto del resto de la sociedad se daba en la forma en que estos hombres eran enterrados cuando morían. Esto hizo que este pueblo construyera una serie de centros ceremoniales que se encuentran dispersos por toda la región y que incluso los invitaron a transformar radicalmente el espacio. Se construyeron montículos artificiales, canales de riego que obligaron a interrumpir el curso de algunas fuentes de agua. Por supuesto, se labraron estatuas, se construyeron tumbas y en algunos de estos espacios se establecieron talleres de cerámica y de orfebrería. Los principales atractivos del área arqueológica del sur del departamento del Huila son el Parque Arqueológico de San Agustín, el sitio donde nos encontramos hoy, el cual está dividido en 7 espacios que se conocen como mesitas, el Bosque de las Estatuas, la Fuente Ceremonial de Lavapatas y el Alto de Lavapatas. Acá en este sitio también existe un museo arqueológico, quizá el más grande de la zona. Pero aparte del Parque Arqueológico, que es el sitio más visitado de la región, también tenemos la Chaquira, el Tablón, el Purutal, la Pelota, que son espacios arqueológicos interesantes. Tenemos el cementerio de la Gaitana en Puerto Quinchana y en el municipio de Isnos tenemos los 2 parques arqueológicos, Alto de los Ídolos y Alto de las Piedras. Todo este espacio arqueológico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No sabemos el motivo, pero hace cerca de 1000 años el pueblo que habitaba esta región dejó de elaborar sus esculturas y monumentos funerarios. Eso no quiere decir que su tecnología haya decaído, pues ahora era aplicada en la construcción de canales de desagüe y terrazas de cultivo para alimentar una población mucho más numerosa, incluso tal vez tan grande como la que aquí mismo vivía en el siglo XIX. Es importante saber que hay 2 momentos en la historia. Un primer momento cuando se construye o se crea el parque arqueológico, que generó una división entre la comunidad y los habitantes del pueblo. Esto hizo que 1 o 2 generaciones generaran una barrera con respecto al parque. En los últimos años, la gente del pueblo se volvió a unir con el parque de una relación muy estrecha, diría yo, una relación íntima. Los jóvenes hoy en día vienen al parque en las tardes, vienen a caminar con sus familias, pero luego todo el municipio de San Agustín tiene algo que ver con el parque. Somos muchas las personas que trabajamos dentro del parque como guías de turismo, pero también están las personas que viven de la cadena turística, de la prestación de servicios y que ven en el parque el principal elemento que les genera el sustento económico para sus familias. Algo pasó aquí algunos siglos más tarde, pues cuando hace casi 500 años llegaron los españoles, este lugar estaba abandonado y sus alrededores eran habitados por sociedades indígenas cuya relación con los habitantes milenarios de este territorio es todavía incierta. Pero hay olvidos que no son para siempre. Y en los últimos 2 siglos, la investigación científica ha ayudado a recuperar el recuerdo de este pueblo escultor. Un recuerdo que ha sido también restaurado por los habitantes modernos de esta región, indígenas y mestizos. Gracias a quienes hoy viven aquí, es que nunca más volveremos a olvidar al pueblo escultor de San Agustín. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.